Aquí estamos otra vez, después de haber asistido a la ceremonia de Chinatown, que realmente a mí esta última vez que la hemos visto ahora junto con ustedes me ha gustado muchísimo más. Probablemente es la vez que más me ha gustado. Me parece que es una película que tiene un tempo narrativo, como decía Torres Dulce, realmente sensacional, una dirección de actores magnífica, por no hablar del vestuario y estas cosas. Y yo, para entrar en polémica con mi amigo Juan Miguel, yo le diría que a mí me parece que lo que Polanski ha querido hacer es cine negro, pero cine negro en los años 70, no precisamente una copia de cómo era el cine negro de antes, y por eso lo ha rodado en Panavision, en una pantalla muy grande, en color, con otro tipo de escenarios más luminosos, y huir de las cosas más sombrías, con ese mundo maravilloso del agua. Y yo creo que sí es una película de cine negro, y evidentemente estoy también en desacuerdo, y perdóname, que yo creo que el cine negro es un género, porque una cosa es el cine de gángsters, pero que yo diferencio muy bien del cine negro, el cine de gángsters. Yo creo que una película de gángsters sería el equivalente en un periódico a la noticia que aparece en las páginas de sucesos, mientras que el cine negro en un periódico saldría en primera página. Y lo que ocurre en esta película con lo del agua y todo ese mundo de Los Ángeles y del condado de Los Ángeles es lo suficientemente gordo como para que aparezca en primera página. Y además me encanta esa especie de, que eso supongo que te gustará, lo de Robert Town, de caja china, de que un anuncio de nada, de que una llamada de teléfono o alguien que viene, que si mi mujer o mi marido me engaña, va tirándose del hilo y de lo que sale es una cosa tremenda, ¿no? Y eso sí es muy cine negro, claro, yo creo. Bueno, es que yo, he dicho dos cosas que no se han entendido bien, por lo visto. Yo he dicho que argumentalmente me parece una película de cine negro, eso es lo primero que he dicho. Y he dicho, no he dicho que yo lo crea, he dicho que los críticos franceses pensaron que no era un género, el film noir, y que al no ser un género les parecía algo inclasificable. Respecto a la película, a mí realmente me parece que es una muestra muy tardía del cine negro, porque esto sería una discusión bizantina entre cinéfilos, porque el cine negro real son los años 30, 40, 50 como mucho. Pero a mí me gusta más ver la película como un homenaje de Polanski a un cine en el que ha vivido durante su infancia, durante su juventud. Su amor al cine viene precisamente de las películas. Yo creo que es más bien un homenaje. Pero probablemente yo creo que, a lo mejor tú tienes razón, pero yo creo que más en ese sentido, por ejemplo, es Adiós Muñeca, es más un homenaje a ese tipo de cine, a captar cómo se mueve Robert Mitchum, cómo era la atmósfera. Yo creo que él, no lo sé, no ha querido hacer realmente te voy a explicar un homenaje, sino una película negra. Sí, pero te voy a explicar por qué, muy rápidamente. No, tranquilo. Estéticamente, a mí la película en algunos momentos me parece cine negro. Por ejemplo, la primera visita de la señora Murray está rodada como una película de cine negro, porque tiene un fondo de las persianas que hacen sus rayas, puro expresionismo, y está hecha en plano contra plano. Eso es cine negro. Pero estéticamente, por ejemplo, la utilización del Steadicam a lo largo de toda la película, es decir, que la cámara que llevan prácticamente en mano, que se lleva prácticamente en mano, eso no puede ser cine negro, porque eso es la técnica ya de los años 70, absolutamente renovadora, que probablemente Polanski es de los primeros que la utilizan, y tampoco puede ser de cine negro porque la técnica no había avanzado tanto, la profundidad de foco que tiene la película. Es decir, que aparece, por ejemplo, un primerísimo plano de la necrológica del periódico, abre la cámara y en el mismo plano entra la Faye Dunaway y dice: me alegro de que hayas venido, una cosa así. Eso no puede ser la estética del cine negro. Yo sé que esta es una discusión a lo mejor bizantina, pero lo que pasa es que el cine negro tendría que evolucionar, o sea, nunca se puede hacer cine negro como El Halcón Maltés, ¿no?, que probablemente es la primera película que dicen los expertos negra, del año 41. El cine negro nació y murió con el blanco y negro, esa es mi opinión. Sí, bueno, puede ser, pero... Yo creo que no necesariamente, pero yo creo que es una diferencia de actitud. O sea, para mí estas películas se hacen en el 74-75, hay tres películas que esquemáticamente, para no meternos en un bosque del que no saldríamos, y ahí lo suelto y luego ya cada cual se lo piense. Yo tengo la sensación de que Adiós Muñeca es un homenaje al cine negro. Creo que La noche se mueve es un film negro, hecho en el año 75.
Y creo que esta no es un homenaje al cine negro, ni es cine negro, sino es un homenaje a la novela negra. Porque yo creo que en lo que se basa básicamente y lo que tiene que ver con el negro es la historia y es el guión. Y que está mezclando a Chandler con Hammett, que toda la historia esta del agua es totalmente como Cosecha Roja y estas historias, las ha engarzado y luego el estilo de la película para mí no tiene absolutamente que ver con el cine negro. Es más bien el estilo del cine retro que se estaba haciendo en esa época y el de las adaptaciones, como incluso en bien, pero como la adaptación que hizo ya Jack Clayton del Gran Gatsby, por ejemplo, es muy ese estilo de película retrospectiva sobre épocas anteriores. Entonces, a mí me parece que está muy bien hecha esa especie de ilustración de ese homenaje de Town a la novela negra, pero que no lo es. Yo disiento también con Miguel Marías esta noche, porque a mí me parece que, por ejemplo, la escena del beso, con la mancha en el iris, y con lo de los puntos, eso es una escena negra. Eso es cine negro puro, hecho en escope, en pantalla grande y en colores, pero tiene toda la, no sé, la turbación, esa sensación de desasosiego que a veces tiene el cine negro. No hace una película. Pero por citarte una y por citar más. Pero tienes tu razón que no has hablado otro. Yo te hacía una polémica porque aquí se va a dividir, es decir, los que estáis a ese lado de la mesa. Bueno, habría que hacer un dato importante, y es que es un guión original, que es un guión original, que eso sí es importante, no una novela, es un guión original escrito por un señor, y eso sí, yo creo que es un extraordinario. Solo una cosa. Miguel, que dice que disienten, no está disintiendo de mí en absoluto, porque yo he dicho que argumentalmente la película es cine negro y estéticamente no me parece cine pero negro. yo disentía sobre la definición del género. Vale. No, yo es que coincido absolutamente con Miguel. Yo creo que a mí lo que más me atrae, lo he dicho en la presentación, es el aspecto narrativo de la película, y ahí la presencia de Hammett, pero sobre todo de Chandler, pues está todo. Está la presencia física de una ciudad, el paisaje de una ciudad, que generalmente a Los Ángeles y sus alrededores, está por supuesto la relación de los ricos y poderosos. De alguna forma el personaje de John Huston es una especie de decadencia depravada del general Sternwood, por decirlo de alguna manera, de esa gente poderosa, de la gente rica. Está en esas mansiones maravillosas de la gente rica, como donde vive Faye Dunaway, con criados japoneses, detalles de todo tipo, ¿no? Y luego está la recreación de una época, y yo estoy de acuerdo con... Y son los 30, el cine negro de verdad está hablando del presente. Está la figura de Faye Dunaway, que es también de alguna manera un aspecto... Pero habla del presente, no es retrospectivo. Pero las películas negras son a partir de los años 40. Las buenas negras, las buenas ¿no? son de las los 40 son a partir del 40, yo creo que de todas formas empieza la guerra, más o menos. Es que es de alguna manera, yo coincido con Juan Miguel, les ha contado un poco la discusión, porque ¿por qué ponerle la frontera de los años 40? Evidentemente será un caldo de cultivo de unos productores, una productora quizás la Warner, etcétera, con especial significación. Y la llegada de los directores alemanes y de fotógrafos alemanes, hay un la presencia de las novelas. El elemento estilístico es de raíz germánica clarísima. En algún caso copiado y por influencia, y en otros porque se habían desplazado a Estados Unidos. Bueno, yo creo que las grandes, vamos a decir, las super grandes películas negras, como pueden ser Double Indemnity, ¿cómo se llamaba? Perdición, de Billy Wilder, Retorno al pasado, son películas todas de los 40, ¿eh? O sea, la mayoría, la gran época y hasta del 46, del cine negro. Pero yo, por ejemplo, pues tengo, si por echar encima de la mesa otra discusión de películas más recientes para que tengan referencia a los espectadores, pues puedo echar sobre la mesa ahora mismo Sospechosos habituales de Bryan Singer, Seven de David Fincher y Head de Michael Mann, que son tres películas que podríamos también echar encima de la mesa con conexiones evidentes. Son herederas de alguna forma. Pero por ejemplo, son herederos, pero la gente ya es de atracos, es que es otro género. Sí, pero si rastramos en los años 40 nos encontraríamos con que hay algunas películas que también... Yo quisiera decir, si me permites, que es que luego la presencia de las novelas, de los novelistas que empiezan a publicar en revistas populares como Black Mass en los años 30, como Hammett, y después Chandler, y ya después James Cain, etcétera y tal, hasta las novelas de Mickey Spillane, etcétera, etcétera, eso también importa porque le da a la industria todo un material narrativo que está ahí, que consume el público y que tiene una aceptación popular. En esta película yo creo que ha influido también en Robert Town, un novelista que a mí me gusta mucho, que es Ross MacDonald, que de alguna forma es el último gran heredero de Chandler, ¿no? Todo el aspecto, digamos, un poco del freudianismo, del aspecto de
la sexualidad de la película, incluso de la sexualidad del rebuscar en el pasado. El pasado, que es importantísimo en esta película, en esa magnífica secuencia final, porque no olvidemos que el personaje que conduce toda la película narrativamente es evidentemente Nicholson. Está muy bien visto porque es el detective, el que está intentando descubrir la verdad. Pero es que gran parte de lo que allí va a suceder es lo que ha sucedido en el pasado, que vamos a ir descubriendo, que no se cuenta, pero cuando sucede esa, que para mí es una secuencia maravillosa del iris del ojo, y un poco después empieza a rebuscarse también en el pasado de Nicholson, que apenas hemos entrevisto cuando va y sale, se descubre el cadáver de Mulray en esa especie de, en donde luego le van a saltar con la nariz en la secuencia en que aparece Polanski. Y yo creo que ese elemento, por decirlo de alguna forma, del pasado es lo que creo que a mí da un pozo de romanticismo, de fatalidad, por hablar de otro elemento clásico del cine negro, y lo que hace que para mí no sea un mero pastiche o una mera evocación, sino que tiene una encarnadura argumental importante, original, narrativamente original. Pero yo voy a ir a contaros ahora imágenes y luego ya os dejo todo el coloquio. Antes de eso, hay una película que a mí sí me parecía negra, aparte de Harper, que es un thriller ya como más californiano, soleado. ¿Cómo se llama esa película que hizo Art Carney? De detective privado. Gato conoce al asesino. Era una película de Robert Benton. Muy interesante era esa película. Pero vamos a ver. Yo os he puesto el ejemplo de la escena del beso con la mancha del iris como ejemplo de cine negro. Si en esa época de los años 40 se hubiera permitido rodar la escena que viene a continuación, hubiéramos visto en la cama al equivalente de Jack Nicholson y de Faye Dunaway. Hubiera estado Barbara Stanwyck en la cama con Fred MacMurray y se hubiera levantado y le hubiéramos visto la espalda desnuda y hubiera salido del cuarto de baño, porque entonces no se podía, pero esto es una prolongación. Eso a mí me parece que es una escena también de cine negro. La llegada, por ejemplo, a la residencia, toda situación es puro cine negro, cuando entran en la residencia. Por ejemplo, la escena que tiene... Y la secuencia final es de alguna forma evocadora de la secuencia del aparcamiento cuando van a atracar, del sueño eterno cuando atracan a Bogart y Lauren Bacall. Es una situación muy parecida. Y una secuencia que hubiera sido inolvidable en los años 40 es cuando dice, soy su madre, bofetada, soy su hermana, bofetada, soy su madre, soy su hermana. Imposible en los años 40. No, pero esa es una escena negra, de cine negro, y no digamos nada cuando le corta la nariz, nunca se nos hubiera olvidado, es como cuando tiraba a Richard Widmark por la escalera a aquella señora mayor que la tiraba. Y esto es lo de la diferencia. Pero a mí me parece que son haciendo eso cuando todo eso lo has visto. Bueno, no lo habías visto porque las escenas de cama no se habían visto en cine negro. No, yo me refiero a que lo que hay, todos estos elementos que son como más de cine negro, Polanski los ha visto y Town los ha visto. A mí es un lado que me parece una película como muy en segundo grado y que eso mismo hace que no pueda ser cine negro. O sea, yo creo que son historias de negro, elementos del negro, pero el estilo de la película a mí me parece que no tiene nada que ver ni con The Big Sleep ni con ninguna de estas. Yo creo que es una película negra y él no la ha rodado desde luego como una comedia, como es una película de terror. El bebé de Rosemary, ¿cómo se llamaba? La semilla del diablo. No es que sea una película de terror tradicional al uso, dice, pero es una película de terror en donde él ha inventado cosas, por ejemplo, en esa película que la cámara gira levemente por el pasillo aquello de los apartamentos Dakota, y yo he visto en un cine como todo el mundo hacía así, y se iba a ver si podía ver más. Eso se lo he visto yo, porque Polanski, como tú dices, es un director portentoso, pero igual que aquella era una película de terror en un nuevo estilo, yo creo que esto es una aproximación, pero no está imitando cómo se rodaba. Yo creo que la de Dick Richards sí imitaba. Esta es una película ¿cómo se rodaba? muy personal. Son los elementos y está rodada de una manera completamente distinta. Está rodada de una manera completamente distinta a cómo se rodaba. Ahora, aquí de momento es novedoso que un señor detective privado, en vez de compartir el despacho con un socio como el Halcón Maltés, que llegaba el socio, aquí le dice, pero quisiera hablar con usted. Dice, no, si trabajan para mí se van a enterar. Es insólita. Y eso a mí me parece que es negro, que hay otros dos señores de testigos. Pero la planificación, por ejemplo, es distinta, porque en la primera visita de la falsa señora Mulray, por ejemplo, tienes a Nicholson en un plano y detrás al ayudante. Inmediatamente monta en el contraplano con la señora Mulray y al fondo el ayudante. Eso es absolutamente... Una composición casi de Sergio Leone. Claro, evidentemente. Esa es la manera de rodar, esa es la manera de rodar de Polanski. Sí, pero hay una secuencia de cine negro absoluta, que es cuando él va
a ver a aquel tipo, le dice que no le van a recibir, se levanta, enciende un cigarrillo, saca un cigarrillo, se levanta, la cámara le acompaña y va viéndose esas fotos que hay en las paredes, todo ese tipo de cuadros. Eso es cine negro, yo creo, vamos, a mí me parece, no que sea cine negro que te recuerde algo, sino que está rodada como cine negro, y cuando él entra y le recibe a aquel tipo, la conversación que tienen... Pero yo no sé quién de vosotros ha dicho algo que realmente... Estoy totalmente de acuerdo, lamento no recordar quién lo ha dicho. A ver si ha sido yo y estamos de acuerdo. Yo creo que la película debe más a la novela negra que al cine negro. No he sido yo. Ha sido Miguel. A la novela negra que al cine. Hay cosas en la película que son de novela negra clarísima, pequeños detalles, que tampoco me fijo en grandes detalles. Por ejemplo, el hecho de colocar un reloj y otro reloj en una rueda, eso es de novela negra. El hecho de romper el cristal retrovisor, eso, para que no vea que la van siguiendo, eso es típico de las argucias del detective de la novela negra. Sin embargo, como dice Miguel, y yo también digo, la composición de los planos, que por otro lado es magnífica, que por otro lado es estupenda, ni la planificación misma, ni la utilización de la cámara en mano, del Steadicam, de la cámara equilibrada, puede ser cine negro. Por ejemplo, Polanski compone los planos de una manera que a mí me parece perfecta, tan perfecta que llega a demasiado perfecta. Demasiado perfecta. Por ejemplo, te voy a poner algo que me venga a la mente ahora mismo. La escena cuando el ingeniero Murray está con el plano, que se ve un trozo de una fotografía de Roosevelt. Hay que ver cómo están colocados todos los elementos, que son como 8 o 9 personas, de tal manera que el plano es como un cuadro. Es decir, la forma como coloca los personajes, y eso no es cine negro. Yo creo lo que es cine negro es el argumento de la película. Tú te estás refiriendo a un cine negro cuando has dicho lo del blanco y negro, que empieza probablemente con el Halcón Maltés y termina con Orson Welles, con Sed de Mal, que probablemente es la última película negra. La última película negra. Que digo yo, o aquella otra que hizo, ¿cómo se llamaba? El beso, Kiss Me Deadly, que es otra película negra también. Sí, pero vamos, yo lo que decía, intentaba decir antes es que, aunque se acabe, digamos, estrictamente ahí, puede haber un cine negro del año 95, claro, como en el 75, y eso sí me parece cine negro actualizado y que tiene el mismo espíritu que era La noche se mueve de Penn. Pero en cambio a esta yo le veo, como digo, a mí más que una cosa, es que a mí yo admiro mucho a Elmire de Hory, según la película de Orson Welles, Fraudes, por lo menos, porque me parece que era un magnífico crítico, y además un crítico práctico. No es que escribía y explicaba cómo pintaba Modigliani, y luego Cézanne y luego Matisse, es que era capaz de reproducirlo y hacerlo muy bien. Y yo creo que tiene un lado camaleónico y de súper... No pasa por un experto y por un cinéfilo tipo Truffaut y eso, Polanski, pero yo creo que entiende las películas de la gente y las asimila como poquísima gente. Entonces yo creo que es muy capaz de hacerlo. Y además, en esta película además ni siquiera está imitando ni remedando movimientos de cámara ni de Hawks, ni de Siodmak, ni de Jacques Tourneur. Lo hace de otra manera, pero y consigue tener como una especie de acercamiento. Pero yo creo que en eso que estoy totalmente de acuerdo con Juan Miguel, en que el estilo de la película para mí se da de patadas, incluso con el concepto de cine negro. Y eso que me parece estupendísimamente hecha. Sí, pero entonces, ¿cómo la definiríais vosotros? Dice, he visto Chinatown, ¿qué es? ¿Una película de qué? Una película sobre de crímenes, para mí es una película sobre los detectives, los ángeles en los años 30. Y una película no existe. Ten en cuenta que entre nosotros hemos hablado muchísimas veces de que no solamente hay películas de guerra, hay películas de submarinos. Claro, hombre, claro. Eso es lo que a lo que tú te refieres. Bueno, pues esta para mí es una película de detectives, no es una película negra, aunque argumentalmente tenga elementos, como muy bien ha señalado Eduardo, como por ejemplo la fatalidad. Eso es típico de las películas negras y de la novela negra. El pasado. Como el pasado y sobre todo el final no feliz. Eso también es típico. Lo más típico que tiene la película de las películas negras es la confusión. Porque es una película a veces confusa, y eso sí que es típico del cine negro. La anécdota esa confusión del sueño eterno de quién mató a... Es muy difícil de seguir a veces. Bueno, aquí yo la he visto 10 veces y hay algunas cosas que no sé qué pasa. Que no hay manera. Claro, eso sí que es de cine negro. No, es una película complejísima, claro, opaca, compleja. Y tiene un mérito narrativo, que es que a pesar de eso la película sigue avanzando y que lo que uno no entiende, en lugar de parar,
o distanciar, le hace uno más curioso y sigue uno más intrigado. Y aparecen elementos, por ejemplo, la primera visita que hace a la casa de Faye Dunaway y lo que está buscando, lo que intenta extraer de esa especie de estanque con nenúfares del jardinero japonés, pues luego acá puede tener su importancia. Posteriormente está, yo creo que es habilidad evidentemente del guión de Robertón, que es yo creo que él sí que ha bebido de las fuentes argumentales. Yo me apunto desde el primer momento a la dependencia de la película de las fuentes argumentales, ¿no? Pero es que estéticamente incluso tiene tics propios de las películas de los años 60 o 70, que Polanski, quien le saco alguno, pues jugaba esa baza, evidentemente. Por ejemplo, cuando va a esos apartamentos que a mí siempre me suenan a Macondo, la referencia hacia que nunca se pronuncia, no sé, un Macondo, no sé cómo dicen concretamente, pues cuando está fotografiando a la pareja Mulray, el ingeniero, y a la hija hermana de Faye Dunaway, se refleja los personajes en el objetivo de la cámara. Es que ha visto a Hitchcock, ¿no? Pero no que ha visto cine negro. Evidentemente, ¿no? Pero ya acabo. Toda la secuencia final, maravillosa secuencia final, bueno, no sé si es de cine negro, pero la impresión que da a cualquier espectador es que está rodada muy en el estilo de las películas de los años 50, incluso con la pantalla grande, la noche, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que coincido con Miguel que él asimila muy bien las cosas, es muy Orson Welles. Incluso se ve mal en ese aspecto, ¿no? Hay un aspecto que quizá, un razonamiento que quizá pueda convenceros. Vamos a ver si lo consigo. ¿Estáis de acuerdo en que esta es la película menos Polanski de todas las películas Polanski? Hombre, no sé si la que menos. La que menos. Yo no estaría muy seguro, yo no me atrevería. A mí me parece la menos Polanski. Yo creo que no es muy Polanski. No, me parece que y precisamente al no ser una película típica de Polanski, tiene uno la tentación de creer que realmente lo que está haciendo es una imitación de un género y no una película personal. Muy bien dirigida. ¿Y Frenético tú la consideras muy Polanski o muy Hitchcock? Por decirlo de alguna manera. No, muy Polanski, no. No, es que cito otro ejemplo que podría ser tampoco muy... No, es difícil saber cuál es la menos, pero de luego no es de las que más. No es de las que más. Polanski es que yo creo que a pesar de su principio en el cine con esa fama del cuchillo en el agua y de Repulsion y tal, yo creo que es más un director de cine que un autor. Él es un gran Yo estoy de acuerdo con eso, pero como muchos directores que no son autores generalmente tienen películas de autor. Sí, claro. No, y por ejemplo, yo Lunas de Yale, que sí me parece que es una película muy personal, muy suya, y que tiene mucho que ver, y muy buena también. Y en cambio, pues esta me parece una película muy buena, incluso más perfecta si quieres, desde ciertos puntos de vista, pero me parece una película que tiene muy marginalmente algo que ver con él, que es más bien el autor de identidad es más Town que él mismo. A lo mejor Evans más que él mismo, es una película muy de equipo, sí. Y en ese sentido yo creo que pocas veces ha habido una película en la que todos los papeles, todas las funciones del equipo están tan bien cumplidas, porque la verdad es que tiene un reparto fantástico y unas interpretaciones fantásticas de arriba abajo, unos decorados, vestuarios, ambientación, la música, la fotografía, la verdad es que todo funciona perfectamente. Digamos que era cuando la maquinaria de los años 70 se echaba a andar bien, es el golpe, es el caso del golpe, que es otra película que es curioso, está perfecta. Que eso funciona, en los 70 ya funcionaba excepcionalmente porque la maquinaria general de Hollywood se había ido a pique. Pero Eduardo, tal como éramos, el golpe, ese tipo de películas es una maquinaria al servicio, y ahora voy a hablar del productor, digamos, positivamente, al servicio de un cine clásico, no al servicio de un cine moderno, un cine novedoso. Voy a poner algún ejemplo. A ver sí, eso estoy de acuerdo contigo, claro. Por ejemplo, el cine de Spielberg es un cine moderno. No lo ponen para hacer Harold y Maude. Es un cine moderno, es un cine de la gran industria al servicio de Steven Spielberg. Sin embargo, esta película está al servicio de una película y está contada a la manera clásica. Por ejemplo, a la manera clásica con los medios técnicos de la época. A mí hay algo que me sorprende y que jamás probablemente saldría en una película de Steven Spielberg, que es el protagonismo de Jack Nicholson haciendo escenas de riesgo, él personalmente. Por ejemplo, cuando el torrente de agua es Jack Nicholson, no es un doble. Sí. Y eso está hecho a plano fijo, que es lo que siempre he defendido, que es la puesta en escena que a mí me gusta. Es decir, estoy viendo realmente lo que está sucediendo y no lo que el director a través del montaje me quiere que yo vea. Y hay otras escenas que estaréis de acuerdo conmigo, que también son formidables, que son las peleas.
La segunda de las peleas, que es la del asilo de ancianos, tiene un plano fantástico, que es cuando dice Jack Nicholson sube al coche y se lanza Jack Nicholson directamente sobre aquel individuo. Y no digamos ya la escena del coche, que es formidable, y la pelea del coche, que es extraordinaria. Entonces yo creo que la puesta en escena es clásica en la medida en que lo que estás viendo está sucediendo. Y precisamente por ser los planos muy largos, tienes la seguridad de que no te está engañando el director. Por lo visto, según hay un libro de memorias de Polanski, y cuando habla de lo que tú dices de Jack Nicholson, le pidió que lo hiciera él, para dar esa verosimilitud, esa realidad, y entonces Nicholson le dijo, una vez, lo voy a hacer una vez, y le soltaron, y nadie sabía lo que iba a ocurrir cuando saliera el agua, y tanto es así que los zapatos rompieron la alambrada, y él dijo, bueno, pues vamos a ver lo que ocurre. Pero parece que Nicholson tenía, cuando era joven, la manía de hacer él mismo las cosas, montar a caballo, caerse los caballos y esto. Luego lo habrá perdido cuando se convirtió en estrella, supongo, porque será muy caro asegurarlo. Pero parece que la tenía, y porque era un tipo, vamos, formado con Corman y en series B y Z, ¿no? Y entonces lo tenía, y tenía casi esa manía, y lo cuenta, me parece también Hellman, de los dos westerns que hizo con él, que hacía continuamente incluso barbaridades con riesgo. Sí, eso que ha dicho Juan Miguel, creo que tiene mucha razón. Que la película tiene, digamos, el look, el envoltorio y la técnica de los 70, pero la actitud es la que es muy clásica. Y en eso es lo que sí se parece algo al cine negro, que por eso es una cuestión que la estamos discutiendo, porque no es algo totalmente evidente. Lo que pasa es que cada uno caricaturizamos un poco nuestra posición para plantearlos todos los... Está muy bien. Es que hay más trozos de verdad que en una película distinta, porque el montaje te impide que dices, no, yo desde que el momento que se dice aquí acción hasta que se dice corte, veo que esto que está pasando es absolutamente verdad, que sale el agua, que el agua le pega en la cara. Hombre, no es una película nada de laboratorio, es una película de plató y de las cosas pasando de verdad, y no fabricadas en el montaje, ni con efectos especiales. Ni es que precisamente el cine de hoy en día, y yo por eso insisto mucho en esto, porque creo que nuestros espectadores son fundamentalmente jóvenes. De alguna manera, si a mí no me gusta, es precisamente por lo que tiene de truco, por lo que tiene de magia, porque realmente se cae el protagonista y se le salta un ojo, pero realmente lo que has visto es al protagonista caer a un ojo por el aire, a una mano por otra parte, mientras que en estas películas donde se sostienen los planos, por ejemplo, hay un ejemplo que estaréis todos de acuerdo conmigo, la gran escena entre John Huston y Jack Nicholson al final de la película, que arranca además con una profundidad de foco enorme, con la llegada de un coche, que se ve el humo del cigarrillo, está rodada toda en un solo plano. ¿Qué es la sensación que produce eso? Pues que está sucediendo allí, que no te están manipulando. Y luego hay otra cosa que también, enlazando un poco con lo que dices, que también es muy clásico, pero es, voy a decir otra palabra que hemos empleado la semana pasada cuando hablábamos de lo de Borchardt en alguna otra ocasión, que es el tema de los artesanos. No voy a decir que Polanski sea un artesano, creo que es más que un artesano, y con eso no hago menos a los artesanos, que hay maravillosos, ¿no? Que es rodar muy bien lo que está en el guión, y con esto no conozco el guión, pero preveo que está así. Y cito dos secuencias. La primera es cuando en la oficina o en la anteoficina del ingeniero Mulray descubren las paredes la fotografía. Se está contando toda la historia, que después va a contar de alguna forma Faye Dunaway cuando tiene una cierta intimidad con Jack Nicholson. Pero no hay una sola palabra, está esperando, es una secuencia bastante larga porque le hacen esperar, sentimos la espera, y en las paredes vemos la relación de Noah Cross, John Huston con el ingeniero Mulray. Y después hay otra secuencia también bastante parecida, es cuando después de la noche de amor, después de la escena de Iris, sigue hasta Faye Dunaway, hasta la casa donde está refugiada su hija hermana. Vemos las discusiones, es casi como una viñeta de TVO, porque vamos pasando de una habitación a habitación absolutamente sin palabras. Volvemos después al coche. Bueno, pues esa secuencia realmente, eso en el cine clásico todo el mundo lo sabía hacer, rodar muy bien. Eso se ha perdido, porque incluso aunque esté bien escrito en el guión, son incapaces de rodarlo bien. Bueno, pues eso Polanski lo rueda muy bien, y ejemplos de esos en la película hay a montones. Esas dos cosas que has mencionado, perdona, son dos elementos que sí que no son de las novelas. Esos son dos elementos totalmente cinematográficos. El primero, con las fotos que van viendo, es equivalente de las montage sequence que había sobre todo en los años 30, en la que te resumían una parte de la historia con un montaje de imágenes. Y la segunda, que yo creo que está muy sacado de los seguimientos de Kim Novak por James Stewart en Vértigo, en la que va siguiendo a un personaje que le intriga, etcétera, y que además está visto también desde fuera de una manera muy hitchcockiana. Sí, pero hay una cosa que sí es cine negro. Mira, ahora voy al hilo de lo que tú acabas de decir.
Pero más que cine negro es novela negra, y estaréis de acuerdo conmigo en lo que voy a deciros. Y es que, como en las buenas novelas policiales y en las novelas negras, como parte de la novela policial, si es que esto vale, el escritor no te oculta nada, te lo dice todo, lo que pasa es que no pone énfasis en lo que dice. Y aquí hay una cosa que cuando la he visto he dicho, esto es típico de la novela policial buena, y es que el espectador sabe, aunque no se ha dado cuenta, de que John Huston usa lentes bifocales, porque cuando le ponen el pescado con la cabeza, el John Huston hace así, saca, se ponen las bifocales y mira, y cuando le dice... Tómelo sin miedo. ¿Te entiendes? O sea, que siempre te da el dato, no te engaña, te lo da. Y anteriormente en el jardín, o sea, no oculta que ha visto algo en el jardín. Sí, te lo va diciendo. Dice malo para las plantas, etcétera. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y eso es típico de la novela policial buena. Y luego hay, por poner otro ejemplo distinto de lo que he dicho anteriormente, una secuencia que es bonita, que es a mí me parece muy bonita, que es el primer encuentro entre Nicholson y John Huston en esa especie de isla o de costa donde viven, el club Albacora, etcétera, ¿no? Es cuando prácticamente está acabando ya, hay un primer plano, está en primer plano Huston, y él le cuenta que le ha visto hablar en un momento de la salida, no lo ha visto hablar, tiene las fotografías que le han llevado los ayudantes. En ese momento hace algo que era impensable por alguna forma, y es que nos deja ver al espectador el impacto que en Huston produce la noticia de que el detective conoce eso que pensaba, etcétera, ¿no? Ahí está en primer plano, se ve mucho más al fondo que sigue comiendo, creo recordar que sigue comiendo Nicholson, pero el primer plano, lo que ve el espectador es el gesto de sorpresa preocupada de Huston. Lo digo por apoyar un poco lo que tú dices, llevado la puesta en escena. Os estaba contando antes como 8 o 10, otra sensación que a mí me transmite que estoy viendo una película negra rodada, pues como se rodaban las películas negras, es cuando está Jack Nicholson esperando que hable el tipo este de lo del agua, que está leyendo el periódico, y que donde dice, fulano de tal, deja el periódico e inmediatamente se pone a hablar, el lugar, ese es muy de cine negro también. No, el personaje está traído. Y como está realmente fotografiado, que yo creo que la fotografía es espléndida. Pero hay cosas raras, como por ejemplo, ese niño a caballo me recuerda a Buñuel de alguna forma. Yo creo que viene de una escena de Mal, concretamente, cuando van a los archivos estos, a buscar los casos anteriores. Es estupendo como arranca la hoja. Una profundidad de campo enorme por el pasillo, eso es estupendo. Eso es pura novela policial. Hay otro ejemplo de lo que he dicho antes, que me estoy acordando mientras, porque se me había olvidado antes, que es muy habilidoso cinematográficamente, que es como Polanski en este caso anticipa cosas para que el espectador pueda hacer asociación de ideas. ¿Os acordáis que cuando está la Find Away en el coche y está hablando emocionadamente con él, se deja caer sobre el volante y suena el claxon? Eso es suficiente para que cuando sepas que suena el claxon, es porque ha caído sobre... Esto me parece de dirección perfecto. Y de construcción de guión, porque apostaría que estaba. Porque yo creo que el guión está construido como un rompecabezas en el que va preservando zonas de misterio para que sigas intrigado y dándote al mismo tiempo pistas, que tiene una cosa muy buena en esta película, que no hay pistas falsas. Todas las pistas conducen a algún lado y no son para despistar, son para hacer avanzar. Se empeñó Polanski de que quien muriera fuera el personaje de Faye Dunaway, porque en el guión original moría John Huston. Pero él le dijo, no puede ser. Debió ser por los problemas que le dio en el rodaje. No, porque él pensaba que era mucho mejor, que si no, dice, pues siempre acaba lo mismo, que es mucho mejor. Bueno, no, que ver con todo el tema de Chinatown, claro, que la corrupción subsiste y de que... Chinatown significa mala suerte. No, y además que la película no salía, nunca estaba rodado en ninguna zona del barrio chino de Los Ángeles, y entonces dijo, hombre, habría que llevarlo algo, por lo menos el final de la película, a esa zona. Porque el guión, por lo visto, era muy largo y muy bueno, dijo Polanski en sus memorias, muy bueno, pero entonces él le dijo que había que reducirlo y que no fuera tan confuso, y entonces el otro dijo, vale, y volvió a trabajar y lo hizo más largo y más confuso. Y es que las buenas novelas policiales, como tú muy bien sabes, porque somos lectores de ello y tú también, son confusas. De tal manera que incluso viene una lista con los personajes para que conforme van leyendo vayas identificando. ¿Quién es fulano otra vez? Que acuerdes de quién demonios era ese. Sí, quién era este. Y particularmente las de Chandler son laberínticas. Y ahí tengo una cosa que es anómala en la película, que tiene una longitud excepcional para
una película del género, que no solían ser así largas. Hombre, yo creo que eso, cuarto o algo así, yo creo que no hay ninguna de las clásicas que duren nada. Eso implica que iban hacia una buena película, eso que ellos tienen una gran película, dice, queremos hacer una película, no nos importa, no hay que ceñirse a la hora y media, si esto dura 2 horas, 2 horas y cuarto, vamos... Hombre, está claro que no han escatimado nada, no. Pero tiene un lado ahí al mismo tiempo un poco molesto, y tú no notas una cierta voluntad de que se note en la pantalla todo el dinero invertido de una manera, incluso a veces yo la encuentro levemente ostentosa. Es una película rica y apabullante de una manera... A mí a veces me produce una cierta perturbación y hasta me distrae que estoy diciendo qué bien está este decorado en lugar de prestar atención a la trama. El lado bueno de la película, el lado bueno, eso yo estoy de acuerdo contigo, es que hay muchísimos escenarios, lo cual da una enorme riqueza a la película. Es decir, ves la ciudad, ves casas de los alrededores, ves valles, ves desiertos. Eso en las películas se está perdiendo, se comprimen mucho los escenarios y eso ayuda mucho a una película muy larga porque todo tiene sentido. Por ejemplo, esos naranjales donde parece que decís que rodó Stanley Cortés, etcétera, recuerda un poco el estilo de las novelas de Steinbeck, toda esa zona, esa fauna de Oki, rural que hay, etcétera, también, y bueno, pues incluso al este del Edén, por citar otro lado, las películas de Kazan, incluso todo lo del agua, etcétera, ¿no? Luego es una película en la que suceden muchas cosas, están continuamente sucediendo cosas, el detective está en marcha moviéndose, que es algo muy clásico de las novelas de los detectives que cumplen un itinerario físico y geográfico. Como dice Feyderágui, hago con usted el mediodía y si ese día es abrumador. Ese día es abrumador, porque pasa de todo. Preciosa. La escena de amor, la escena en la que se quita el esparadrapo, a mí el esparadrapo me parece un hallazgo portentoso de la película, el hecho de tener a un Jack Nicholson y sacarlo desfigurado. Eso es a donde yo me refiero, que ha cambiado, que en los años 40 le daban una paliza al detective privado de turno y salía peinado, y a la segunda escena ya estaba tan tranquilo, dice, no, aquí le han pegado un corte en la nariz y eso tiene que durar lo que dura. Es inquietante el Polanski al que llaman enano abriéndole así un tazo. No, lo que quería decir es que la escena de amor... Eso sí parece muy Polanski, muy de cine de crueldad, por decirlo de una forma que le gusta. La escena de amor que surge precisamente cuando le están quitándoles para atrás, la estás presintiendo, está muy bien rodada, porque está rodada con plano contra plano, la estás presintiendo, sabe que se está insinuando, y sabes que él va a picar. Y sabes que ella va a ser la mujer fatal de su vida, porque esa es otra de las constantes de la novela negra, cómo el personaje femenino está constantemente mintiendo a lo largo de la historia para llevar al personaje masculino, en este caso al detective, a lugares que no son exactamente los que tiene que estar. Eso es absolutamente típico. Lo que no es típico, hay una cosa que sí, yo creo que no. El diálogo ese de está usted solo y dice no está solo todo el mundo, esos son típicos de películas. No lo está todo el mundo. Es que esas películas también, yo creo que en ese sentido habéis sido un poco injustos, porque esas películas, la mayoría de ellas estaban basadas en novelas también, sí, argumentalmente venían de novelas. La conexión entre el cine negro y la novela negra es obvia. Había dicho que uno de los factores importantes es que se escriben excelentes novelas en los años 30 y sobre todo hay, para mí, 2 novelistas extraordinarios, 2 grandes escritores que son Hammett y Chandler, que sin olvidar a William Iris, ¿no? William Iris, pero bueno, es más por teoría, a mí me interesa menos o me gusta menos, pero Chandler y Hammett me parece sencillamente prodigioso y creo que todo eso, pero no solamente eso, es que había también muchas novelas populares, novelas baratas, por decirlo de alguna forma. Pasa como con el western, se hacen muchos westerns, pero también es que se escriben muchos westerns, yo creo que eso es cierto. Y Barnett, no era malo tampoco. No, lo que pasa es que muchos, a mí y el Chandler guionista con Billy Billy Wilder es magnífico, ¿no? Ese Chandler Kane tiene una parte que tiene que ver con la novela negra y bueno, y sigue habiendo después, y ahora Elroy es también más o menos Elroy, claro, y ese Los Ángeles de Elroy ahora es un Los Ángeles negro pero distinto. Sí, pero claro, es de los 50 casi todo, pero de todas maneras es lo mismo. Bueno, te digo que si tú haces a Elroy ahora, que es un hombre que escribe en los 90 un Los Ángeles de los 50 y te habla y te describe perfectamente una calle donde van unos señores porque piensan que allí está el presidente Kennedy, en Los Ángeles o en LA se llama esa... bueno, pues si eso lo tienes que volver a rodar, siempre va a aparecer un poco lo que ha hecho Polanski, dice, reproducir los años 50 porque Elroy lo pone allí y tal, pero el rodaje de alguien ahora sería distinto. O sea, que yo creo que incluso la de Orson Welles, que nos gusta a todos tanto, sé de mal, no es el rodaje típico de una película de cine negro de la época. Es una película de Orson Welles, claro, para empezar. Orson Welles nunca está por encima del género.
Nunca ha hecho el rodaje típico de su época, de la época. No, es una película de sus negra, películas, ¿no? Es una película Sí, negra. es una Entonces esta es una película pero- dirigida por Polanski de otra manera. Pero no con el estilo de Polanski tampoco. Ahora me estoy acordando exactamente. de una película y una novela de comienzos de los años 80 que a mí me gusta mucho, que no se cita mucho, que se llama Confesiones Verdaderas, de Udo Sí, Grosbach, con estupenda Robert Duvall estupenda y película. Robert De Niro, que es una película, pues yo creo que basada en la Dalia Negra, que es el leitmotiv de alguna forma de James Ellroy, ¿no? Que me parece una película de cine negro, por decirlo de alguna forma similar. La novela me parece extraordinaria y la película también, lo cito también un poco para ver que en los años 80, por decirlo de alguna forma. Vamos una lanza por Udo Grosbach, que es el autor de la película Enamorarse, que es una también película está espléndida. Estupenda. También con Robert De Niro. Maravillosa absolutamente. Maravillosa, Udo Yo hice